Tener convicciones de lo que creemos es tan importante para nuestro estilo de vida al momento que se debe defender nuestra fe. Conocerlos a profundidad, estudiar la palabra para poder, digámoslo de esta manera, argumentar nuestra fe y todas aquellas cosas que nosotros creemos es tan importante el estudio sistemático de la palabra, y es por ello que en esta materia de apologética vamos a aprender algunos detalles importantes para poder defender, como dice la Escritura, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La materia apologética trata justamente del hecho de poder defender nuestra fe, el hecho de poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y es por ello que vamos a conocer un poquito acerca del término apologética. Apologética es la parte de la teología que da a conocer herramientas valiosas. Como lo dice la introducción, son herramientas valiosas que nos van a permitir a nosotros prepararnos para presentar defensa de los fundamentos de la fe cristiana, de aquellas cosas de las cuales nosotros decimos creer. La palabra apología es un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de personas o cosas. Nosotros no estamos defendiendo la corriente de pensamiento de una persona, sino que sencillamente estamos defendiendo o tenemos que presentar defensa de nuestra fe en Jesucristo. Y este término apología aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a compartir en este momento. Tal cual lo tienen ustedes en su material, vamos a poder verlo aquí. Hechos 22:1. El apóstol Pablo fue apresado en su viaje a Jerusalén y entonces él tuvo que defenderse ante los gobernadores Félix, Agripa, y se tuvo que presentar ante gobernadores y personas importantes e influyentes. Entonces en este versículo les dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Luego el término también se refiere a defenderse. Y dice el versículo 25, capítulo 25, versículo 16. A estos respondí que no es costumbre que los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Y así sucesivamente podemos encontrar, al igual que en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, cuando está hablando de los derechos de un apóstol, en la carta a Filipenses capítulo 1 versículo 7, donde dice: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis presiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y finalmente aparece en un versículo en la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 15, donde dice que nosotros debemos santificar al Señor en nuestro corazón y estar siempre preparados, es decir, que debemos leer, debemos estudiar la palabra para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Visto de esa manera, estos 8 términos en los cuales se presenta el término defensa. Cuando hablamos nosotros, ¿y Dios existe realmente? Esta respuesta podría ser relativa, porque para algunas personas la forma de existencia de Dios es que Dios está enojado conmigo. Y utilizan frases como esta: es que el colocho, quizás ya vieron el color, la textura del cabello, porque se expresan de esa manera. Algunos lo dicen el jefe, y que el jefe no quiere, el jefe me pasa esto. Sin embargo, para nosotros poder demostrar o poder conocer de la existencia de Dios, si nosotros quisiéramos buscar en la Escritura, la Biblia no se ocupa en demostrar la existencia de Dios. Da por sentado la existencia. Sino que dice: el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay
Es necesario que crea que cuando se va a acercar a Él, va a recibir. Lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Pero existen algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Veámoslo a continuación. Son estos 4 argumentos básicos para probar la existencia de Dios. Uno de ellos es el argumento a partir de la creación. Todo lo que está a su alrededor, alguien tuvo que haberlo creado. Eso se conoce como el argumento de la primera causa. Y este argumento sostiene que el universo material no es causa de sí mismo, no apareció como arte de magia, sino es el resultado de una entidad completamente diferente. Podemos llamar ese distinto tipo de existencia lo que se conoce como mundo sobrenatural, es decir, espiritual. La idea básica de este argumento es que así como hay un universo, esto debió ser causado por algo más allá de él. Esto se basa en la ley de causalidad, la cual dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. También este argumento asume 2 formas distintas que trataremos por separado. La primera indica que el universo necesita una causa inicial. Si nosotros nos remontamos a Génesis 1:1, dice que en el principio creó al principio, fue originado por algo más allá del universo mismo. Esto puede también formularse que el universo tuvo un comienzo, no surgió de la nada, no tenía materiales preexistentes, el universo tuvo un comienzo. Lo que tiene comienzo debe haber sido causado por otra cosa y por lo tanto el universo fue causado por otra cosa y esa causa es Dios. Luego tenemos que el universo necesita una causa para su existencia continua, es decir, alguien que lo vigile, alguien que lo controle. Algo nos mantiene existiendo precisamente en este momento. Si usted no ha dejado de respirar, quiere decir que alguien está sosteniendo su vida, que alguien está teniendo cuidado de usted y por esa razón no ha dejado de existir. Porque seguramente para este diseñador, los planes de Dios no han terminado, no han llegado a su conclusión. Algo nos mantiene ahorita precisamente existiendo para que no solamente pueda estar hablando, sino que también usted pueda interactuar conmigo en este momento para que no desaparezcamos de la nada. Algo ha causado no solo que el mundo sea, sino que también continúe y conserve su existir en el presente. El mundo necesita tanto una causa originadora como una causa conservadora. Y es este argumento, el primer argumento que nosotros estamos revisando, es el argumento a partir de la creación, que tuvo que ser causado algo, tuvo que tener inicio, una causa inicial, pero también algo que pueda estar de forma continua revisando esa existencia. El argumento número 2. Y este argumento es a partir del propósito. ¿Qué es un propósito? ¿Qué es una meta? ¿Qué es un objetivo? Nosotros podemos entender que un propósito es la función por la cual está existiendo algo. Hemos escuchado nosotros que dice la misma escritura, Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, que hay algo para lo cual yo fui creado. No es solamente para tener dolores de cabeza, para conocer esto, para hacer lo otro, sino que hay un propósito, hay un plan prediseñado de parte de Dios para poder llevar a cabo una tarea específica, como lo dice la Escritura, que yo fui creada para hacer buenas obras. Entonces, cuando lo tratamos con relación a la existencia de Dios, este argumento a partir del propósito nos enseña o razona a partir de un aspecto específico de la creación para ir luego al creador que lo puso ahí. Argumenta a partir del diseño al diseñador inteligente. Por ejemplo, todo diseño implica que alguien se tomó el tiempo de pensarlo y diseñarlo.
No estoy hablando de aquellos diseños que de repente aparecen y esto le copiaron al otro, eso se llama plagio. Incluso en las tesis, en los ensayos, se requiere que sean algo inédito o que si se hace referencia a un autor pueda también mencionarse qué porción o qué parte de lo que escribe pertenece a ese autor. También, cuando hablamos del argumento a partir del propósito, podemos entender que hay un gran diseño en el universo. Alguien se tomó el tiempo. Por lo tanto, debe haber un gran diseñador del universo. Cada vez que nosotros vemos un diseño, una camisa, que sea marca Tommy, que sea marca que náutica, cualquier marca de camisa o de ropa o de vestido, nosotros no pensamos quién habrá hecho este vestido. Solo lo apreciamos y decimos qué bonito esto, cómo me gusta cómo me gusta este diseño. Sin embargo, muy pocas veces pensamos en el diseñador, en esa persona que se tomó el tiempo para poder llevar a cabo o crear ese producto terminado. Entonces, cada vez que nosotros vemos un diseño complejo, sabemos que provino de la mente de un diseñador. Los relojes implican relojeros. Los edificios suponen de gente muy inteligente, muy sabia para poder diseñarlos, los arquitectos. Las pinturas implican pintores. Los mensajes codificados presuponen un emisor inteligente. Esas desarrolladores de aplicaciones, esas personas que se toman el tiempo en hacer programaciones, aplicaciones. Además, mientras mayor es el diseño, mayor es su diseñador. Ahora se puede imaginar por qué es tan importante que nosotros nos juzguemos el cuerpo de Cristo. Porque cuando hablamos, es que la hermana Mary mucho habla, que el hermano Carlos, el hermano Felipe, cualquiera que sea, usted mismo, cuando alguien habla de usted, está hablando del diseñador, del arquitecto que tomó el tiempo en formarla, en traer o tener un propósito en esta tierra. Por supuesto que sean cosas que no son correctas, ¿verdad? Entonces, esta persona está criticando al diseñador. Por lo tanto, no es válido que a veces nosotros nos dediquemos a juzgar a las personas porque eso solamente le compete al Señor. El argumento número 3 es el argumento moral. Todos somos conscientes de una ley moral objetiva. Cuando usted se pasa un semáforo en rojo, sabe que van a ser consecuencias, van a haber consecuencias y sobre todo ahora que van a crear o creo que ya están instalados semáforos inteligentes y que le va a aparecer su placa y que tengan cuidado. No sé si ustedes en las redes sociales han visto. Nosotros debemos ser buenos conductores aunque nadie nos esté viendo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no debemos vivir por apariencias. Es importante que todos los hombres sean conscientes de una ley moral objetiva. ¿Cómo se siente usted cuando ha mentido? No me diga, mire, yo no he mentido, hermana. Porque si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Hay situaciones en las cuales hemos omitido información y eso también es pecado. Entonces, ¿cómo nos sentimos? No nos sentimos bien, no nos sentimos satisfechos, por lo tanto, tenemos nosotros un concepto de lo bueno y de lo malo. Algunos podrían decir en el mundo, le remuerde la conciencia. A diferencia con los cristianos, que podemos decir que el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Las leyes morales suponen un legislador de ellas. La ley moral solo puede existir en una mente divina y eterna. Por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral de la ley. Las leyes morales no describen lo que es, prescriben lo que debe ser. Aquí vemos un ejemplo. En las caricaturas normalmente aparece cuando le está sugiriendo un angelito, pero también le está sugiriendo un demonio. Y esto, por supuesto, que nosotros en alguna ocasión lo hemos experimentado, ese conflicto de intereses, ese conflicto, ¿lo hago? ¿No lo hago? Digo esto, no lo digo, me van a descubrir. ¿Por qué razón? Porque a veces probablemente queremos guardar una apariencia. Sin embargo, Dios nos puede redarguir a nosotros a través de su Espíritu Santo para recordarnos
que hay cosas que no son correctas, que si no es cierto, no tenemos por qué decirlo, que si no es de nosotros, no tenemos por qué agarrarnos cosas, que si tratamos de engañar a Dios diciendo o mintiendo en cuanto a nuestros ingresos, por ejemplo, con nuestra familia, con el cónyuge, con sus parientes, sabemos muy bien que nosotros vamos a tener consecuencias de nuestros actos y vamos a pagar la consecuencia de ellos. Y el argumento 4 finalmente nos habla a partir del ser. Este argumento intenta demostrar que Dios debe existir por definición. Cuando Dios se revela al hombre y le dice a Moisés, yo soy el que soy, deja muy en claro que la existencia, el ser mismo, es su principal tributo. Y vemos en el capítulo 3, en la manifestación de Dios a través de la zarza ardiente, esta existencia necesaria significa que algo existe y no puede no existir. Cuando decimos esto de Dios, significa que para Él es imposible no existir. Esta es la clase más perfecta de existencia porque no puede dejar de ser. Este argumento logra también demostrar que nuestra idea de Dios debe incluir la existencia necesaria. Es una necesidad, así como a usted y a mí. Era necesario que usted naciera. En el caso del argumento a partir del ser, era necesario que Dios estuviera. ¿Por qué razón? Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque dice la misma escritura que antes que nosotros clamemos, Él nos va a responder y nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces, este argumento logra demostrar que nuestra idea de Dios debe incluir la existencia necesaria. Lo necesitamos. No sé usted, pero yo necesito que Dios exista. Pero no comprueba que Dios exista de modo real. Demuestra que debemos pensar en Dios como existente necesariamente, como una necesidad de su existencia. No demuestra su existencia, sino manifiesta la necesidad que Dios exista. Y es de esta manera como estos 4 argumentos a partir de la existencia de Dios, que como decíamos al inicio, no dice que Dios exista, da por hecho que existe. Por lo tanto, es importante que nosotros recordemos que nuestro Dios es real, que nuestro Dios se ha manifestado a través de todas las edades, existe y que debe volverse una necesidad su existencia en nuestras vidas, pero no solamente que existe en nuestra vida, sino que también gobierne. Gracias por haberme acompañado en el estudio de esta primera clase de apologética que trata acerca de nuestra defensa ante aquellas del evangelio, de aquellas cosas que nosotros creemos y confesamos con nuestra boca. Y les espero la próxima semana para continuar estudiando estos argumentos que van a fortalecer, que van a determinar también en nuestra vida lo que nosotros creemos y qué es lo que defendemos. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana. El Señor les bendiga.